Buenas compañeros y profesor. Mi grupo está integrado por Jason Cascante, Mariano Miranda y mi persona. Nosotros vamos a hablarles acerca del CREAC que realizamos con respecto al caso conocido como las olas. Primero me gustaría iniciar comentándoles un poco del caso para poder ponerlos en contexto. Entonces, este arbitraje fue interpuesto por un grupo de inversionistas estadounidenses en el año 2014, al amparo del Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, el CAFTA. En su reclamo, los demandantes alegaron supuestas actuaciones arbitrarias de parte del Estado a raíz de la suspensión de los permisos de viabilidad ambiental en un proyecto de 39 hectáreas que estaba ubicado en Playa Esterillos, que implicó la paralización del proyecto, lo cual, según los demandantes, violaba las obligaciones de Costa Rica en virtud del CAFTA y ocasionó la destrucción total de la inversión de los demandantes. Sin embargo, la razón de la suspensión del proyecto por parte de las autoridades gubernamentales fue la identificación de diversos humedales y bosques que estaban ubicados en el terreno a desarrollar el proyecto y que habían sido afectados por los demandantes. Entonces, Costa Rica alegó que en su defensa, la protección ambiental constituye una política gubernamental clave que ha sido reconocida en virtud del CAFTA y, por tanto, los derechos de protección de inversiones concedidos a los inversionistas en virtud del tratado podrían subordinarse a la protección del ambiente. Además, el Estado argumentaba que el inversionista no actuó de buena fe, ya que no estaba reportando 8 humedales de los cuales estaba consciente, y que además se drenaron algunos y otros se rellenaron, lo que causó daños irreversibles al ecosistema. Ahora, en cuanto al elemento de causas inminentes de suspensión de permisos, Costa Rica puede establecer que se suspendan permisos porque como Estado tiene que garantizar la protección del ambiente, ya que se considera que nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará como impedimento para que una parte adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida, por lo demás compatible con este capítulo, que considera apropiada para garantizar que las actividades de inversión en su territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental. Esto es lo que dice el artículo 10.11 de Inversiones y Medio Ambiente del CAFTA. Ahora, por ejemplo, de acuerdo al artículo 45 de prohibición de la Ley Orgánica del Ambiente, se prohíben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas. Asimismo, en el artículo 99, sanciones administrativas de la Ley Orgánica del Ambiente también dice que ante la violación de la normativa de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la administración pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones: restricciones parciales o totales u orden de paralización inmediata de los actos que originan la denuncia, clausura total o parcial, temporal o definitiva de los actos o hechos que provocan la denuncia, cancelación parcial, total, permanente o temporal de los permisos, las patentes, los locales o las empresas que provoquen la denuncia, el acto o el hecho contaminante o destructivo. De este modo, las partes
reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en su legislación ambiental interna. Esto es lo que dice el artículo 17.2 del CAFTA, llamado Aplicación de la Legislación Ambiental. Con respecto a lo anterior, los humedales se declaran de interés público, por lo que su protección va más allá de cualquier otro interés. Por consiguiente, se declaran de interés público los humedales y su conservación, por ser de uso múltiple, estén o no estén protegidos por las leyes que rijan esta materia. Según el artículo 41 de la Ley Orgánica del Ambiente. Tal es el caso de la intervención por parte de las autoridades costarricenses en el desarrollo del proyecto Las Olas. Al tener conocimiento de que un tema que corresponde al interés público como los humedales se están viendo vulnerados, ya que los demandantes, a pesar de estar realizando inversiones y actividades comerciales, las mismas no pueden sobreponerse a la protección contempladas en la legislación ambiental interna. Por tanto, se confirma la presencia de humedales en los cuales hubo tala de árboles y calles pavimentadas que dañaron esta zona. Continuando, encontramos un punto muy importante, el cual es el de trato de nación más favorecida y el nivel mínimo de trato. En este aspecto, el demandante cuestiona a Costa Rica por no darle privilegios por ser parte del CAFTA-DR. Sin embargo, la suspensión principal se dio por una protección medioambiental. Encontramos artículos importantes como el trato nacional y el trato de nación más favorecida, en el cual cada parte va a otorgar a los inversionistas de otra parte un tratado no menos favorable al que se le brindaría a un inversionista de su propio país. Esto lo encontramos justificado en la parte de la evaluación del impacto medioambiental, donde las actividades humanas que alteren o destruyan los elementos medioambientales van a requerir de una evaluación impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica de Ambiente, creada en esta ley. Adicional, encontramos el nivel mínimo de trato, donde cada parte se va a otorgar a los inversionistas cubiertas un trato acorde al derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plena. Sin embargo, hay aspectos importantes como lo que es la legislación nacional y los estudios previos para cualquier inversión a realizar. Aún más importante cuando estamos hablando de términos medioambientales. Encontramos dos casos, es el proceso arbitral entre la subsidiaria Pope and Talbot versus el Estado de Canadá, una subsidiaria encargada de exportar de Canadá a Estados Unidos madera, en la cual se encontraron ciertas falencias en el estudio medioambiental, por lo cual Canadá suspendió las exportaciones de esta madera porque estaba afectando la biodiversidad. Además, el caso de Urbacer contra Argentina, un caso CIADI, en el mismo contexto en el que se desarrolló el caso de las olas, en el que no es posible admitir que los inversionistas que operen a nivel internacional tengan inmunidad sobre sujetos de derecho internacional, aún menos cuando se trata de derechos y obligaciones que son intereses de los estados, tal como sucede en la protección medioambiental que mencionaba anteriormente. Por tanto, el Estado costarricense, como actor demandante en este proceso, tiene la facultad legal para defender la demanda sobre el hecho que objeta el demandante. No se está aplicando que objetaba el demandante de no aplicar un trato preferencial a ellos por ser parte del CAFTA. De acuerdo a lo que es el elemento expropiación, la propiedad de los demandantes no ha sido expropiada por el gobierno de Costa Rica. Los demandantes pueden hacer uso pleno de sus propiedades bajo las leyes y las políticas ambientales del país. De acuerdo al artículo 10.7 de expropiación e indemnización, se establece que ninguna parte expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, sea directa o indirectamente, mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización. Por lo que dentro del análisis de la jurisprudencia,
es importante conocer las leyes de expropiación, esto del artículo 3 de estudios previos, que se establece que ningún propietario o poseedor por cualquier título podrá oponerse a que se practiquen sobre sus bienes inmuebles los estudios necesarios para construir, conservar o mejorar una obra pública. También están obligados a mostrar los bienes muebles para su examen cuando en ellos exista un interés público previamente declarado. Por otra parte, en el marco de la Constitución de Costa Rica se encuentra el principio de acción preventiva. Reflejado en la Constitución de Costa Rica es este marco o este principio de acción preventiva y que requiere que Costa Rica prevenga el daño al medio ambiente o que de otro modo reduzca, limite o controle las actividades que pudieran ocasionar un daño o riesgo de ambiente. Por lo que es importante tener claro que este principio fue reconocido en la Declaración de Estocolmo sobre el medio humano en 1917 y está receptado en el principio 15 de la Declaración de Río, la Convención de Ramsar y el Convenio de Biodiversidad. Todos ellos firmados por los Estados Unidos y por Costa Rica, por ambos países, un hecho relevante conforme al artículo 17.12 del DR-CAFTA, en el cual se dispone que las partes reconocen que los acuerdos ambientales multilaterales, de los cuales todos son parte, juega un papel importante en la protección del ambiente a nivel tanto global como nacional y que la importancia de la implementación respectiva a estos acuerdos es fundamental para lograr los objetivos ambientales contemplados en estos acuerdos. Por lo que el reclamo por parte del demandante sobre la expropiación de las tierras por parte del Estado costarricense no tiene lugar, ya que similarmente dentro del concepto de expropiación y la ley de expropiaciones, ningún propietario podrá bloquear o interrumpir, en dado caso, las investigaciones sobre las acciones en la propiedad. Aún más cuando las actividades que se investigan pueden poner en riesgo los principios del Estado y pueden provocar daño al medio ambiente. El demandado en ningún momento está prohibiendo los derechos sobre la propiedad, únicamente se procede de conformidad con las políticas y leyes ambientales que rigen en Costa Rica. Esto sería por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.